Espero que ¿qué es lo que yo veré? Ah, ah. Hola muchachos, estoy madrugando mucho tal vez. ¿Cómo están? Por aquí veo a ver, yo veo, hombre. Aquí no están tres. Hay mucha. Muchachos, cuéntame cómo van con. Ah, bueno, yo no sé. Creo que a ustedes ya les llegó el aviso acerca del parcial, la fecha del parcial, ¿cuándo va a ser? Me gustaría que alguien me respondiera si sí o si no. Muchachos, ¿me están escuchando? El 1 de junio, a las 10 de la mañana. Es el 1 de junio a las 10 de la mañana, sí, así es. O sea que ya todos están enterados. Bueno, eh, antes de continuar ya con el tema nuevo, quisiera saber si hay alguna pregunta antes de dejar este tema definitivamente, alguna cosa pendiente. Ahora voy a mencionar un resultado que tal parece que no mencioné, se me olvidó, pero lo voy a completar. Es una cosa, pero que es bueno que ustedes conozcan. Eh, entonces, ¿alguna pregunta? Acá el tema viejo, el tema de todas estas cosas que ya vamos a abandonar. Pregunta, muchachos. Yo no sé si es que no me escuchan o están muy tímidos. No sé qué será lo que pasa. Bueno, voy a, voy a comentarles un resultado que yo creo que había olvidado. Yo no sé si ya se los mencioné y yo lo olvidé. Ustedes me dirán. Entonces, ya nosotros habíamos hablado, ya nosotros habíamos hablado de diferentes rectas que se pueden asociar con un segmento. Por ejemplo, hemos medianas, que es la mediana del segmento, también hablamos de mediatriz, también hablamos de la bisectriz de un ángulo y también hablamos de la altura de un triángulo. Dijimos que un triángulo pues tiene tres alturas, que las tres alturas se intersectan en un puntico muy particular que se llama el ortocentro, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Hay una proposición que yo no sé si se las mencioné y les voy a preguntar, de hecho le estoy preguntando ya desde hace rato, lo que pasa es que ustedes no responden. Eh, la pregunta, yo mencioné dados tres puntos no colineales, dados tres punticos que no estén en una línea, entonces existe una circunferencia que pasa por esos tres puntos. Yo mencioné ese resultado. No, profe, No me usted diga, no ha mencionado nada de circunferencias. no he mencionado nada de circunferencias. Bueno, jovencito, sí, así es. Entonces voy a hacerlo ahora mismo, voy a definir qué es un círculo, qué es una circunferencia y voy a anunciar y llegada la hora voy a probar.
este último resultado de todo este tema. Empecemos con una definición. Yo no sé a mí por qué se me había olvidado esto. Definición. Obviamente que todas estas cosas están en las notas, todas estas cosas las pueden consultar ustedes en las notas. Obviamente que hay en las notas hay mucho más de lo que yo hago aquí, hay más teoría, obviamente que hay ejercicios al final del capítulo. Es bueno que ustedes consulten las notas de Diego. Entonces, ¿qué es un círculo? ¿Ustedes qué entienden por un círculo? ¿Qué es un círculo con centro A y radio R? Un círculo con centro A y radio R. Un círculo. No puedo hablar de círculos abiertos y cerrados. Círculos abiertos y cerrados, hombre, pues es que sí, hombre. Uno puede hablar de círculos abiertos y cerrados. ¿Y vos de dónde sacaste eso? ¿De dónde viene esa idea? Un círculo con centro A y radio R es un círculo con centro A y radio R es un conjunto que vamos a llamar D, tal que D es simplemente el conjunto de puntos tales que la norma de X menos A es menor o igual a R. Eso es un círculo. Este círculo D, que yo estoy llamando aquí D, este sería el círculo con centro A, este centro del círculo y radio R. Geométricamente, ¿cómo es esto? Ese sería el cerrado, el círculo cerrado. Este sería el círculo cerrado, pues, si vamos a prestarle atención a la observación, señor. Sí, este sería el círculo cerrado. También hay un círculo que sería el conjunto de X, tal que la norma de X menos A es menor que R. Entonces, si en vez de menor o igual escribimos menor, ese es un círculo abierto, y este sería un círculo cerrado. Geométricamente, alguien que me diga qué es esto geométricamente. Es un círculo relleno. O sea, sí, la circunferencia rellena. ¿Cómo así que un círculo relleno? La circunferencia rellena en todos los puntos. Vamos a ver. Entonces aquí lo que tenemos es esto. Aquí voy a pintar lo que es este círculo D. Entonces, este círculo D tiene centro A. Aquí está el centro y ahí está el radio. Y entonces el círculo será ¿qué? El círculo es el conjunto de todos estos puntos y por acá, todos los puntos que hay adentro de. Lo que pasa es que uno usualmente tiene como la idea de que un círculo es simplemente como solo el borde, ¿sí? Solo el borde, hemos dicho, es lo que nosotros llamamos aquí matemáticamente un círculo, lo que queremos denotar por un círculo es lo que uno llamaría un disco, en realidad. Entonces, es el conjunto de todos los puntos que están dentro, mejor dicho, es que mire lo que es esto, es el conjunto de todos los punticos X, tal que la distancia de X a esta distancia, la distancia de X a es menor o igual que R. Y entonces cuando colocamos aquí el igual, eso lo que quiere es que estamos incluyendo incluso los portes del borde, los puntos del borde, perdón. Entonces esto que hay acá, esto sería el círculo E. Entonces nosotros hablamos de un círculo con centro A y radio R para indicar cómo es el disco. Como un disco que contiene A en el centro, un disco de radio R, pero el disco es todos los puntos que hay adentro, incluyendo los puntos de la frontera. Como tenemos aquí menor o igual, entonces se incluyen los puntos
de la frontera. ¿Por qué? Porque si usted se para en la frontera, si usted coge cualquier punto de la frontera, la distancia de A, perdón, la distancia de A a X es R. O sea, la distancia de A a X es igual a R en ese caso. Entonces, todos los puntos de la frontera están a una distancia R de A. Por eso aquí es menor o igual. Si uno escribiera aquí solo el menor, entonces estaríamos hablando de los puntos que están dentro del disco sin incluir el borde. Entonces esto, otra manera de escribir esto es que esto sería un disco cerrado. Otra manera de escribir esto es como un disco cerrado. Lo que pasa es que en vez de hablar de disco, se utiliza la palabra círculo. Entonces eso es un círculo. Es simplemente un disco cerrado o abierto, dependiendo de si yo coloco aquí menor o igual o menor. Y el punto A, pues obviamente el punto A es el centro del círculo o el centro del disco, y esta distancia, la distancia de A a un punto en la frontera. ¿Está claro eso? Ahora, ¿cómo se llama la frontera? Entonces, digamos, geométrica. Bueno, entonces, definición 1, 2. Si yo tengo un disco cerrado, voy a volverlo a dibujar acá. Si yo tengo este disco, que es lo mismo que un círculo, de centro A y radio R, la frontera de este disco, digamos, el disco es todo. El disco es todos los puntos que están adentro, incluso los que están en el borde. Pero la frontera de este disco, o sea, el borde de este disco, ¿cómo se llama? La frontera, en este caso, el borde, que se escribe así, la frontera o el borde del círculo, la frontera o el borde del círculo D anterior, sería, ¿cómo se llama la frontera? Si todo este disco se llama, entonces la frontera se llama ¿cómo? Sí, exactamente. La frontera, o sea, el borde del círculo se llama la circunferencia. Se llama la circunferencia con centro A, y radio R. Entonces está claro, una cosa es el disco cerrado que incluye todos los puntos que están adentro y de la frontera, y ese disco cerrado con centro A o R, o si usted quiere, un disco cerrado también, y la frontera de ese disco, o sea, el borde, este borde de ese disco se llamaría la circunferencia con centro en A y radio R. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro entonces lo que es un círculo y lo que es una circunferencia? Una circunferencia es simplemente una curvita, la circunferencia es esta curvita, que es el borde, simplemente. Esa es la circunferencia con centro A y radio R. Muy bien. Profe, una pregunta. Cuéntame. No me quedó muy claro cuando es un círculo abierto. Hombre, pues un círculo abierto es simplemente un círculo que no incluye la frontera. Entonces, un círculo abierto, vamos a decir, digamos aquí, círculo abierto. ¿Qué será un círculo abierto? Un círculo abierto, lo que pasa es que yo no sé cómo llamar esto. Yo no sé si llamarlo, voy a llamarlo de uno. Un círculo abierto es simplemente el conjunto de todos los X, tal que la norma de X menos A, o sea, la distancia de X a A es menor que R. Entonces aquí en vez de colocar menor o igual, coloco menor, eso es todo. Y eso básicamente es, aquí tengo, sería algo como esto, por aquí está A, por aquí está R, y entonces este círculo abierto, en realidad no debía ser esto, yo creo que yo debí, bueno, me tiré en el milagrito, hombre.
Yo lo que quería dibujar es esto punteado porque el círculo abierto son todos los puntos que están adentro, sin incluir la frontera. O sea, la frontera no se incluye, eso es. Esa es la diferencia entre un círculo abierto y un círculo cerrado. ¿Más preguntas? Muchas gracias. Bueno, señores, ahora sí voy a iniciar, voy a bosquejar la demostración de la última proposición que voy a demostrar yo aquí en este capítulo. Yo no sé si esto ya lo había anunciado yo o no, tal vez no. Entonces, proposición. 3 puntos. Póngale pues cuidado a esto. 3 puntos. 3 puntos no colineales. No colineales. 3 puntos no colineales del plano. 3 puntos no colineales del plano determinan una única circunferencia. Una única circunferencia. ¿Qué les parece esto? ¿Qué es lo que esto está diciendo? Lo que esto está diciendo es que si usted me da a mí cualesquier 3 punticos, este y este, si usted me da esos 3 puntos distintos, entonces existe una única circunferencia que pasa por esos 3 puntos. Ahora, que exista no quiere decir que yo sea capaz de dibujarla aquí bien bonita, ¿no? Pero existe una única circunferencia que pasa por esos 3 puntos. Ahora, lo que es bonito de esta proposición es cualesquier 3 puntos que uno dé, que sean no colineales, cualesquier puntos no colineales, siempre hay una única circunferencia que pasa por esos 3 puntos. No importa qué tan cerca estén o qué tan alejados estén, si usted me da a mí 3 puntos del plano, que no estén en una línea, hay una única circunferencia que pasa por esos 3 puntos. Esta era la proposición que yo quería mencionar y esto es una cosa que ustedes deben aprender y deben memorizar y deben saber usar. A propósito, ¿cómo demuestran una cosa de estas? ¿Cómo demuestro yo que si me dan 3 puntos, existe un único círculo que pasa por esos 3 puntos? ¿Cómo lo veo? Sacando el centro, profe. ¿Cómo? Sacando el centro de la circunferencia, la distancia del centro a los 3 puntos tiene que ser igual, ¿no? Sacando el centro. ¿Cómo así que sacando el centro? ¿Cómo lo saco? O sea, ¿Cómo lo encuentro? debe haber un punto que la distancia con cada uno de los 3 puntos tiene que ser igual entre ellas, ¿cierto? Ah, no, pero ahí sería para hallar la ecuación o sea, para hallar el conjunto completo, no para demostrar eso. Profe, con las mediatrices. ¿Las mediatrices de quién? Las mediatrices de los segmentos que unen esos puntos se intersectan en uno que es el centro de la circunferencia. A ver, quietecito ahí, amiguito. A, B, C. Aquí tenemos los 3 puntos. Este señor dice que nosotros deberíamos trabajar con las mediatrices de esos puntos. Quizá lo que él quiere decir es las mediatrices de los segmentos determinados por estos puntos. Vamos a ver si yo soy capaz de pintar esto aquí. Ah, no, qué pintura tan horrible la mía, hombre. Voy a tener que... volver y me tiré en esto, hombre. A ver, yo soy capaz de dibujar esto. Ah, tampoco. No, muchacha, con ustedes, estoy muy malo para dibujar. A ver, yo veo, hombre, ¿por qué no tan mal para dibujar esta cosa? Pues, Profe, si utilizas la herramienta de formas y para dibujar las rectas y eso.
No me vayas a psicosear ahora, hombre, que ahora estoy medio inspirado aquí. Eh, bueno, entonces supongamos que... Entonces aquí está un segmento y yo voy a pintar el aquí que no creo que me vaya a salir muy bien, pero voy a intentar pintarlo igual. Ah, no, muchachos, esto va a ser un desastre. A ver, yo veo, hombre. Ahí está, pues. Entonces aquí tengo el segmento AB y aquí tengo el segmento BC. Entonces lo que este señor estaba diciendo es que yo trace la mediatriz del segmento AB y la mediatriz del segmento BC, que trace esas dos mediatrices. Entonces, digamos, yo me paro aquí en el punto medio y voy a trazar esta perpendicular. Y aquí, es más, yo voy a hacerlo. Voy a hacerlo con otro color. Vamos a ver. Voy a parar en este punto y voy a tirar la mediatriz de este segmento, la mediatriz del segmento BC que pasa por acá por su punto medio. Entonces, supongamos que es esta, cualquier cosa. Entonces, yo trazo estas dos mediatrices y estas dos mediatrices intersectan en un punto. Pues resulta que ese punto va a ser el centro del círculo. Ahora, ¿alguien me puede decir por qué? Es más, yo voy a hacerlo por aquí. Esta figurita ya no me está gustando mucho. Entonces, yo lo que voy a hacer es pinto esto así. Pinto esto así. Por aquí está un punto, por aquí está el otro, por aquí está el otro. Y hay una circunferencia que pasa por estos puntos. Yo pues no voy a intentar, bueno, sí, ya lo intenté. Ah, no, me salió lo más de bonita. Entonces este es el punto A, este es el punto B y este es el punto C. Entonces, ¿qué es lo que me dice el teorema? El teorema lo que me dice es, vea, si usted me da 3 puntos cualesquiera en el plano, que no estén colineales, existe una única circunferencia que pasa por esos 3 puntos. Y aquí lo que estamos intentando hacer es, estamos intentando aprender a dibujar esa circunferencia. Mire, aquí está, pero matemáticamente, ¿cómo pruebo yo que hay solo una circunferencia que pasa por esos 3 puntos? Entonces, alguien ya nos había dicho que la clave es encontrar el centro de este círculo. Y para encontrar el centro de ese círculo, déjeme cambiar de color, va a ver este color me sirve. Entonces, me paraba por acá como en el punto medio de este segmento, me paraba aquí en el punto medio de este segmento, por acá tiraba una bisectriz y por aquí tiraba la otra, y el punto donde esas bisectrices se intersectan, ese viene a ser el centro de mi circunferencia. Ahora yo quisiera que alguien me explicara por qué la intersección de estas dos mediatrices, por qué la intersección es el centro. Alguien que me explique por qué. Porque si pensamos en el triángulo ABC, ese punto que es la intersección de las mediatrices, equidista de los vértices, equidista de A y C. Ok, hold on. Quédese quietecito un momento. Usted me habla de un triángulo. El triángulo es ABC. Bueno, ¿y qué hago yo con ese triángulo? Que si consideramos ese triángulo, entonces la intersección de las mediatrices equidista de los vértices de ese triángulo. O sea que es un punto que está a la misma distancia de A, de B y de C. Un momentico, hablemos como en español, porque aquí a lo mejor no entendemos esa carreta. ¿Cómo así que, a ver, me estás diciendo que el punto donde se intersectan estas mediatrices, que es equidista de estos vértices? ¿Eso es lo que me estás diciendo? Sí, profe. ¿Y por qué es eso, hombre? Ah, pues que eso, digamos, en geometría plana, así vectorialmente, pues yo no sé cómo probarlo.
Lo que este señor está diciendo es que el punto donde se intersectan estas mediatrices, este punto, la distancia de este punto a A es lo mismo que la distancia de ese punto a B y es lo mismo que la distancia de ese punto a C. Eso porque será cierto, hombre. ¿Alguien que nos cuente por qué? Yo de una vez les anticipo que lo que este señor acaba de decir es cierto. Este punto va a ser el centro del círculo, pero no nos queda por qué. Mejor dicho, no nos queda claro por qué la distancia de P a A es lo mismo que la distancia de P a B y es lo mismo que la distancia de P a C. Eso no lo vemos claro. ¿Alguien nos puede explicar? Se fue el micrófono. ¿Me están escuchando? Sí, profe, yo le escucho. Bueno, a ver, alguien que me explique por qué la distancia de P a cada uno de estos tres vértices es la misma. ¿Por qué será Por ser el centro del ese? círculo, no. ¿Cómo? Por ser el centro del círculo y es lo que tiene precisamente el radio de... ¿Cómo es que el centro del círculo? Todavía no tenemos... ¿Cómo sé yo que este P es el centro de este círculo? Eso no lo sabemos todavía. Pues lo sabríamos, es que si postulamos de que de PA hay la misma distancia que PAB y de PAC. Pues, ¿cómo así que postular? Yo estoy intentando hallar un punto y tengo que justificar que la distancia de ese punto a cualquiera de estos tres vértices es la misma. Eso lo tengo que justificar. Eso no es que sea cierto porque yo lo digo, sino que yo tengo que, de alguna manera, tengo que razonar y tengo que convencer a la gente. Si yo trazo estas dos mediatrices, esas dos mediatrices intersectan en un punto y ese punto satisface que la distancia de él a A, B y a C es la misma. Entonces, cuando yo tenga eso, entonces yo podría como intentar razonar con cierto círculo o podría hacer algo con un círculo, pero por ahora, para empezar, no tenemos ningún círculo. De hecho, eso es lo que estamos intentando probar. Me están dando estos tres puntos y yo estoy intentando probar que existe un círculo que por esos tres puntos apenas lo voy a probar, yo todavía no lo sé. Y para probar que existe un círculo que pasa por esos tres puntos, tengo que exhibir el centro del círculo. Y entonces estoy intentando decir que acá, este punto P es el centro de cierto círculo y como ese círculo va a pasar por estos tres puntos, pero todavía no tengo el círculo, todavía no sé que este P sea el centro de ningún círculo que satisfaga lo que yo quiero. Tengo que convencerme todavía de que eso es así. Entonces, por ejemplo, tendría que convencerme que la distancia de P a A es lo mismo que la distancia de P a B y es lo mismo que la distancia de P a C. Eso que se cumple. Yo lo que estoy intentando mirar acá. Entonces, la norma de A menos P, esto tiene que ser lo mismo que la norma de B menos C, y esto tiene que ser lo mismo que la norma C menos P, mejor dicho, la distancia de A a P es igual a la distancia de B a P igual a la distancia de C. ¿Por qué es esto cierto? ¿Esto por qué tiene? A ver, ustedes lo que aprendieron de geometría. Porque el punto P viene a ser el circuncentro del triángulo ABC. Circuncentro. Circuncentro es ¿qué? ¿Cómo significa el circuncentro ABC? ¿Qué significa eso? El circuncentro viene a ser donde se intersectan las mediatrices. Sí, bueno, está bien. Estas dos son dos mediatrices de estos lados y esos dos mediatrices están intersectando acá y entonces este P sería el circuncentro de este triángulo. Eso te lo creo. Yo te creo que este punto es el circuncentro de ese triángulo. Este punto es el punto donde se intersectan estas dos mediatrices. Pero ¿qué? ¿Y eso qué importa? Eso de ahí, o sea, de ahí como deduzco yo, por ejemplo, esta igualdad que hay aquí, ¿cómo deduzco yo esto? Yo estoy de acuerdo contigo, que sea circuncentro, Profe, pero... Hay que construir los triángulos, profe. Hay que construir los triángulos, eso me está gustando más. ¿Cuál es Por triángulo? ejemplo,
digamos que la intersección de segmento BC con la mediatriz respectiva, no sé, sea un M1. Entonces hacemos los dos Este triangulitos. punto. Este punto. A ver, Entonces profesor, vamos a llamar, dibújelo que no lo veo. usted no lo ve, bueno, pues yo no sé usted por qué no lo ve. Este punto entonces llamémoslo Q. Bueno, ese es el punto medio. Y este segmento PQ, entre otras cosas, este segmento PQ es un segmento perpendicular a veces, que resulta que esta recta que pasa la mediatriz, o sea, es perpendicular acá y pasa por el punto medio. Entonces, ¿qué digo ahora? Y como Lo he dicho acá, yo me el punto color. medio, entonces BQ mide lo mismo que BC y bueno, Un se momentico, usa un momentico, un momentico. ¿Cómo es la cosa? que, que el segmento BQ mide lo mismo que el segmento QC. Pues sí, porque pues el punto medio, en eso estamos bien. Ujú. Y Y ahora, eso, están compartiendo el mismo lado PQ. Entonces hacemos Pitágoras y Pitágoras. sí, Pitágoras para encontrar la distancia BP y CP, que son las que queremos pues. Ya. Un momentico, tranquilito. Entonces este señor me está hablando de algo, a ver hombre, que yo no me voy a ver a quién es. Ya me tiré en la figurita, hombre, es que soy muy malo para dibujar. No, pero es que así ya no va a ser capaz de dibujar, muchachos. No, ya me tiré en todo aquí, hombre. Ya me tiré en el círculo y a este paso no va a ser capaz de... No voy a ser capaz de hacer nada. Bueno, entonces lo que estoy haciendo, si yo lo entiendo bien, es que él quiere como dibujar de B a P, dibujar este segmento. Lo que pasa es que yo como que no voy a ser capaz de dibujarlo, pero no, tengo una mano más torcida. No. Pues muchachos, creo que hasta aquí llegamos porque yo no voy a ser capaz de dibujar esto. Entonces yo sí les cuento. Si yo trazo el segmento BP y el segmento CP, esos dos segmentos tienen la misma longitud. ¿Qué? Voy a intentar dibujar aquí PC a ver si soy capaz. Este segmento PC tiene la misma longitud del segmento PB. ¿Por qué será eso? Noten ustedes que Q es el punto medio, o sea, este lado es congruente con este lado. Y este lado que hay aquí, el lado PQ, es un lado común. Entonces, si yo me fijo en este otro triángulo que no he sido capaz de dibujar todavía, no, ni voy a ser capaz según veo. Si no, mire pues aquí lo que dice. A este paso yo no voy a ser capaz de dibujar lo que necesito. El hecho es que yo debería ser capaz de dibujar BP, dígame. ¿Por qué no utiliza formas que están al lado de los lápices? Pues es más fácil. Lo que está al lado derecho de los lápices. A ver, yo veo esto. Esto. Sí. Líneas, a ver, yo veo, hombre. ¿Cómo dibujo yo una línea aquí? Qué milagro pues que pude dibujar esto. Pero ahora voy a ver si puedo borrar esta lineecita que me metí por aquí. Eso, míralo, ahí quedó. Entonces yo creo que ya nos puede entender más fácil. Volvemos aquí a este triángulo PBC. Entonces, este triángulo PBC
lo vamos a dividir en dos triángulos por este segmento PQ. Entonces yo quiero mirar este triángulo y este triángulo. Quiero mirar el triángulo PCQ y PBQ. ¿Qué va a pasar con esos dos triangulitos? Pues lo que va a pasar es que este lado es congruente con este lado, porque este es el punto medio. Y tienen este lado en común. Y aparte de estos dos triángulos, son triángulos rectos, porque aquí tienen ángulos de 90 grados. Entonces estos dos triángulos son congruentes. Entonces, de la figura, el triángulo PBQ, voy a escribir por acá, el triángulo PBQ es congruente con el triángulo PCQ. ¿Sí? Este triangulito es congruente con este triángulo. ¿Por qué? Porque son triángulos rectos que tienen un cateto de la misma magnitud y tienen este cateto común. Entonces, los dos triángulos son iguales. ¿Y aquí qué se deduce? Como estos dos triángulos son iguales, entonces lo que se deduce es que P, este segmento PB, tiene que ser congruente con el segmento PC. O sea, ¿qué es lo que terminamos demostrando? Lo que terminamos demostrando es que la distancia de P, estos dos segmentos tienen la misma longitud. ¿Ok? Muy bien. Razonamos y lo que yo hice aquí con este triángulo, lo hago con este otro, que yo voy a intentar pintar acá. Es, si yo razono con este triángulo, si hago el mismo tipo de razonamiento, si digo que en realidad este lado es congruente con este, esto es una altura común, estos son triángulos rectos, pues porque este es un ángulo de 90 grados, y hago el mismo razonamiento, me doy cuenta que PB es lo mismo que PA. Similarmente, el lado PA es congruente con PB. Entonces, ¿qué es lo que concluimos? Lo que concluimos es que PC es congruente con PB y es congruente con PA. Mejor dicho, esos tres rayitos que estoy pintando acá, PA, PB y PC tienen la misma longitud. ¿Sí? Entonces, ¿qué se sigue de acá? ¿Qué podemos concluir? Yo trazo, como estas tres distancias son las mismas, entonces yo puedo trazar la circunferencia con centro en P y radio igual a PC. Esa circunferencia va a pasar por A, va a pasar por B y va a pasar por C. ¿Por qué? Pues porque estas distancias son iguales. Entonces ahí acabamos de demostrar, entonces aquí digo, aquí lo que decimos es la circunferencia con centro P y radio PC, si usted quiere. Lo que pasa es que PC ya hemos visto que es lo mismo que PB y es lo mismo que PA. Entonces, la circunferencia con centro P y radio PC satisface las condiciones que queríamos. ¿Listo? Pero lo que hemos hecho nosotros aquí es que hemos demostrado que si me dan 3 puntos cualesquiera del plano, entonces existe una circunferencia que pasa por esos 3 puntos. Siempre es posible encontrar una circunferencia que pasa por esos 3 puntos y lo que nosotros hicimos aquí es que encontramos la manera de hallar, vimos cómo hallar el centro de esa circunferencia que es este punto P. ¿Y cómo hallamos el punto? Simplemente cogimos una bisectriz del segmento AB, otra bisectriz del segmento AC
y esas dos bisectrices se intersectan en el centro. Esas dos bisectrices se intersectan en un punto que viene a ser el centro de la circunferencia que queremos hallar. ¿Preguntas? ¿Ya constó? Ya con esto, ya con esto quiero terminar el tema, pero esta era una proposición o un teorema muy importante que ustedes, dados cuales que hay 3 puntos del plano que no son colineales, existe una única circunferencia que pasa por esos 3 puntos. Bueno, señores, yo creo que con esto sí termino ya ese tema, el tema del plano, vectores, rectas, toda esa carreta que ha estado nosotros estudiando. Si no hay preguntas, yo voy a abandonar ya ese tema y voy a pasar ya al capítulo 3. Entonces, preguntas. Profe, una pregunta. ¿Preguntas? ¿Cómo se hallaría Dígame. la ecuación de un círculo a partir de 3 puntos? ¿Cómo se hallaría la ecuación de un círculo a partir de 3 puntos? Hombre, pues ahí lo acabamos de ver, ¿o no? Esto fue lo que acabamos de ver aquí. Usted me da los 3 puntos, yo hallo el punto P, que es la intersección de las dos mediatrices, la mediatriz del segmento AB, la mediatriz del segmento ABC, yo encuentro esas rectas se intersectan en un punto, y entonces la ecuación del círculo es simplemente, la ecuación de ese círculo es simplemente la distancia de X a P es igual, o sea, para cualquier X que haya por acá en el círculo, yo lo que estoy diciendo es que la distancia de X a P es lo mismo que la distancia de B a P, si ustedes. Esta es la ecuación del círculo en realidad. Porque la distancia de B a P yo ya la conozco, porque como yo conozco B, como acabo de hallar P, pues yo calculo simplemente la distancia de B a P, eso me da un número, y entonces quedaría la norma de X menos P es igual a ese número, esa es la ecuación del círculo. Pues si yo ya tengo el centro, tengo el radio, pues tengo la ecuación del círculo. No tengo que hallar más nada. ¿Más preguntas? Bueno, señores. Entonces el capítulo 3 es transformaciones lineales. Ahora les quiero aclarar algo. Les quiero aclarar ¿qué dice aquí, hombre? Les quiero aclarar que el examen, a ustedes ya les llegó pues una comunicación, un correo con la fecha del examen, que de hecho una niña ahora repitió cuándo era. Faltan como, ¿cuánto falta? Faltan como, ¿qué? 10 días, algo así, para el examen. El examen va a ser sobre los primeros 2 capítulos. Para el examen les recomiendo que practiquen los talleres. Hay talleres de repaso, creo que ya estamos en el taller 4. Intenten resolver esos ejercicios de los talleres. Lean las notas de clase, lo que vimos en clase, lean esas notas y entiendan esas notas y practiquen con los ejercicios de los talleres. Esa es más o menos la idea del parcial. A partir de ahora ya no voy a hablar más de parciales ni voy a hablar nada más de vectores en el plano, ya eso lo dejamos atrás. Vamos a meternos en un tema nuevo que es transformaciones lineales. Este capítulo les quiero advertir que este capitulito posiblemente les va a dar más dificultad que el capítulo anterior. ¿Por qué? Pues porque en el capítulo anterior estábamos jugando con cositas que ustedes conocen, punticos de plano, rectas, segmentos, ángulos, triángulos, círculos, todas estas cositas ustedes las conocen desde el bachillerato. Pero este temita nuevo que vamos a arrancar aquí, transformaciones lineales,
esto es completamente nuevo, esto ustedes no lo conocen, muy posiblemente no han oído mencionar esto, entonces aquí les va a dar más dificultad. Entonces, para que nos entendamos y quede muy claro, hasta aquí que vimos hoy es el tema del parcial, estudien bastante, hagan ejercicios, resuelvan los talleres y pregunten, eso es lo único que queda. Practiquen bastante. Capítulo 3, transformaciones lineales. Eso es completamente diferente. Esto ya es otro asunto muy distinto. Ahora, si me preguntan a mí, de los 2 capítulos que hemos visto, comparado con el capítulo 3, este capítulo 3 muy posiblemente les va a dar más dificultad. A ustedes les va a parecer más difícil este capítulo 3 que los otros 2 capítulos anteriores. No se los digo para asustarlos ni nada de eso, sino para advertirles que este tema es un tema abstracto, es un tema nuevo y es un tema al cual ustedes tal vez no están acostumbrados. Entonces, transformaciones lineales. ¿Qué es una transformación? A medida cuando uno habla de transformaciones lineales, ¿qué será una transformación? Cuando uno habla en matemáticas de transformación, ¿qué demonios es esto? Uno cuando dice una transformación, ¿de qué está hablando? Pues muchachos, resulta que una transformación, para decirlo en castellano, eso es lo que ustedes conocen como una función. Yo supongo que muchos de ustedes, si no todos, saben lo que es una función. Es más, me gustaría que alguno de ustedes nos dijera qué es una función. ¿Qué será una función, hombre? ¿Qué es una relación? Relación. Una función es una relación, pues sí, eso puede ser cierto. Usted como que no nos dijo mucho. Yo no sé los compañeros qué pensarán. ¿Será que sí aclara uno las cosas si no dice que la función es una relación? ¿Será que eso aclara el asunto? No estoy tan seguro. Entonces ahora, para nosotros la palabra transformación es lo mismo que la palabra función. Una transformación es una función. Bueno, entonces ahora yo pregunto, ¿qué es una función? Pues ustedes no sé, en el bachillerato, supongo yo, les hablaron de una función que consta como de una relación, como estaba diciendo aquel señor ahora. Una función es como una relación entre 2 conjuntos. El primer conjunto se llama A, es el dominio de la función, yo represento por A, y el segundo conjunto es el codominio de la función, que yo represento por B. Entonces acá A viene a ser el dominio de la función y B viene a ser el codominio. Codominio. Dominio y codominio de... ¿Sí? Entonces, por ahora F es como una relación entre 2 conjuntos. El primer conjunto se llama el dominio de la función y el segundo conjunto se llama el codominio. Dominio y codominio. Muy bien, pero todavía no hemos dicho que la función en realidad, ¿qué es? La función es como ¿qué? Hombre, pues yo creo que esto lo podríamos dar. Vamos a hacer una grafiquita aquí. Gráfica. Supongamos que yo tengo por acá un conjunto A. Y yo tengo por aquí, esto es el tipo de cosas que a ustedes les pintaban en el bachillerato. Por allá les pintaban estos diagramitas y decían que el conjunto A consta del numerito 1, por aquí está el 2, por aquí está el 3, por aquí está el 4 y por aquí está el 5. Y el conjunto B consta de la letra A, por aquí está la letra B, por aquí está la letra X, por aquí está Y, por aquí hay un triángulo. Muy bien. Entonces, estos son 2 conjuntos, ¿cierto? Este será el conjunto A y este es el conjunto B. ¿Qué será una función entre A y B? Una función entre A y B es como una especie de correspondencia. Esto lo llamamos F. Es como una especie
de correspondencia entre estos dos conjuntos. ¿Cómo es que una especie de correspondencia? Es como una asignación, que a cada punto de A le hace corresponder un único punto de B. Entonces, por ejemplo, al numerito 1 le hace corresponder la letra X, al numerito 2 le hace corresponder la letra A, al numerito 3 le hace corresponder la letra Y, al numerito 4 vuelve y me lo manda en X, y al numerito 5 me lo manda en triángulo. Entonces, esto que acabamos de hacer nosotros aquí, esto es una asignación o una correspondencia. Acabamos de establecer una correspondencia entre quiénes, entre los elementos de A y algunos elementos de B. ¿Sí? Por ejemplo, el 1 lo hicimos corresponder con el X, el 2 lo hicimos corresponder con el A, el 3 con el Y, el 4 con el B, el 5 con el triángulo. Esa es la correspondencia. Entonces, esto es una función. Una función es simplemente una correspondencia entre los elementos de dos conjuntos. Eso es una función descrita así como en castellano. Ahora, la función se puede representar con esta gráfica. Esto que yo acabo de hacer aquí, esto es una representación gráfica de la función f, por medio de estas flechitas. Estas flechitas, a propósito, da esta función f, este sería el dominio y este sería el codominio. A cada elemento del dominio le hace corresponder un único elemento codominio. Fíjense ustedes que puede pasar que dos elementos distintos del dominio les corresponda al mismo elemento del codominio. Eso podría pasar. Dos elementos del dominio se pueden ir en el mismo elemento del codominio, no hay ningún problema con eso. Entonces, esta es la función, ¿cierto? Ahora, alguien dirá, bueno, pero este asuntico con estas flechitas y estas cosas, es una cosa como muy rara esto de hablar de flechas y estos dibujitos, estos diagramitas acá. Entonces, lo que yo acabo de hacer aquí es que acabo de representar la función mediante este diagrama, pero matemáticamente f sería ¿qué? Entonces, matemáticamente, ¿cómo represento f? F sería ¿qué? F sería ¿qué matemáticamente? ¿Alguien sabe? ¿Cómo represento una función? ¿Cómo? Un conjuntico de parejas. Un conjunto de parejas. Ah, bueno, muy bien. A ver, deme entonces una pareja que está en F. 1x, por ejemplo. Un momentico, take it easy. Entonces este señor quiere representar a F, en vez de representarlo así como gráficamente, vamos a representar a F matemáticamente, y entonces matemáticamente este señor nos está diciendo que F sería como un conjunto de parejas, parejitas. Entonces vamos a ver, por ejemplo, ¿qué parejita formamos con 1? Hombre, pues a 1 le estamos asignando el X, entonces lo natural es que yo aquí forme la pareja 1, X. Esa parejita, que se llama un par ordenado, el par ordenado 1x, esa pareja 1x está representando el hecho de que en este diagrama el 1 se va con la x. Eso está perfecto. A ver, denme otra pareja que esté en la función. Hombre, pues otra pareja sería 2a. Perfecto, 2, a. Esa es la otra parejita. Otra pareja, 3y. La otra parejita es 3y. Perfecto. ¿Cuál otra? 4b. Aquí está la parejita 4b. ¿Y me falta alguna? Sí, la parejita es cotriángulo. La parejita 5, triángulo. Y ahí cerré. Entonces, fíjese usted, gráficamente, con estos diagramitas y estas letricas, las flechas y toda la carreta. Matemáticamente, yo simplemente digo, hombre, matemáticamente F es el conjunto de estos pares. Cada uno de estos señores es un par ordenado o una pareja ordenada, ¿sí? Donde
las primeras componentes, en este caso 1, 2, 3, 4, pertenecen al dominio, y las segundas componentes X, A, Y, B, triángulo, las segundas componentes pertenecen al codominio. Entonces, matemáticamente, este diagrama se representa así, y esto se llama una función. Esto es una función. Esto es un ejemplo de lo que es una función. Entonces, nosotros obviamente no vamos a estar graficando flechitas y jugando aquí con bolitas, no. Esto es una manera gráfica como uno se puede imaginar la función, pero matemáticamente la función se quiere representar es por pares ordenados, parejas ordenadas. Y a propósito, este conjunto de pares ordenados que hay aquí, esta es la gráfica de F, eso es la gráfica. Esta es la gráfica de F. Ahora dirá, hombre, pero es que la gráfica por lo general es un dibujo. Hombre, pues sí, usted tiene razón. Dibujo. Pregunta, ¿cómo puedo yo dibujar este conjunto de pares? ¿Dónde podría yo dibujar? En un plano. En un plano, dice este señor. Vamos a ver si es cierto, hombre. Entonces yo voy a pintar aquí el plano. Aquí hay un plano, aquí hay dos ejes. Digamos que en este eje yo podría colocar el dominio de la función y en el otro eje yo podría colocar el codominio de la función. En uno estaría el dominio y en el estaría el codominio. ¿Y qué hago con estos pares? ¿Cómo represento 1x, por ejemplo? Pues lo que pasa es que en A, se supone que en A están los elementos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces yo, por ejemplo, podría pedir por aquí 1, 2, 3, 4, 5. Estos podrían ser elementos de A. Entonces por aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3, aquí está el 4. Y podría haber más. Simplemente que yo aquí solo estoy pintando estos 5 que me interesan. Y en el codominio está X, Y, delta. Entonces podría empezar, por ejemplo, aquí. Este señor podría ser A, este señor podría ser B, este señor podría ser X, este señor puede ser Y, y aquí podría estar triángulo. ¿Cierto? Muy bien. Ven, mire que la recta horizontal es el dominio y la recta vertical va a ser como el codominio. Y entonces ahora, ¿qué haría yo con la pareja 1X? Entonces yo diría, lado 1 le corresponde el X, entonces 1X por acá. Este puntico, este sería el puntico 1X. ¿Y dónde estaría el puntico 2A? El puntico 2A estaría como por acá. ¿Y dónde estaría 3D? 3Y. ¿Dónde está la Y? La Y está por aquí arriba. Entonces por aquí estaría 3Y. ¿Dónde estaría 4B? 4B por acá. 4B. Y por último triángulo. 5 triángulo vendría a estar como por allí. Entonces, estos punticos que hay acá, estos 1, 2, 3, 4, estos 5 punticos, esta es la gráfica, esa es la gráfica de F. Entonces, aquí lo que vemos es la gráfica de F. Ojo con esto. Entonces, fíjense las diferentes maneras que hay de representar una función. Entonces, en el bachillerato, cuando estaba por ahí enseñándole a los niños esto, pues entonces uno les dibujaba estas cositas con flechitas y todas estas cosas. Pero aquí obviamente estamos en la universidad, aquí no vamos a jugar con flechas. Tenemos que buscar una manera como más matemática de representar las cosas. Y la manera más apropiada de representar esto es como en una especie de plano cartesiano, donde el eje X va a representar o va a contener el dominio de la función y el eje Y va a contener el codominio, y a cada punto del dominio le asignamos la correspondiente imagen en el codominio, y así es que formamos los punticos del plano y decimos que el conjunto de estos punticos del plano, eso es la gráfica de la función F. ¿Quedó claro eso hasta ahí?
De hecho, me demoré mucho con esto, no tenía planeado demorarme todo este rato hablándoles de estos dibujitos, pero lo que estoy buscando con esto, o lo que yo quería con esto es, quería que les quedara claro, primero, lo que es una función. Una función básicamente es una correspondencia de un conjunto A y un conjunto B. O sea, es una asignación que a cada elemento de A le asigna un único elemento B. Eso es una función. Una asignación o una correspondencia que a los elementos de A le asigna elementos de B por medio de las flechitas que teníamos acá o por medio del cartesiano o por medio de las parejas ordenadas, como usted quiera. Pero la idea de función es una correspondencia, una asignación que a cada elemento de A, le asigna un único elemento de B. Y la notación de F es una función de A en B. Muy bien. El dominio, ¿qué será de una función? El dominio de la función es simplemente el conjunto el conjunto cuyos elementos le vamos a asociar elementos de B, ese es el dominio. Y decimos que la función f está definida en A. Muy bien. Codominio. El codominio es simplemente un conjunto al cual pertenecen todos los elementos que uno le está asignando a los elementos de A. En este caso, el codominio es B. Muy bien. ¿Qué será el rango? ¿Qué será el rango de una función? A ver, alguien que nos ayude. ¿Qué es el rango de una función? Rango, muchachos. ¿Qué es el rango de una función, muchachos? La imagen de la función. La imagen de la función. Ya este muchacho me complicó la cosa. Entonces, el rango de f, vamos a darle gusto a este muchacho. También algunos libros lo llaman la imagen de f. Aunque, bueno, eso de imagen de f no es del todo claro. Y entonces algunos libros dicen, en vez de hablar de la imagen de f, hablan de la imagen de A bajo f. Algunos libros dicen que esto es la imagen del conjunto A bajo f. Esa es otra manera de hablar del rango de la función. El rango de la función es la imagen de f o la imagen de A bajo f. Ahora, toda esa terminología está muy bonita, pero matemáticamente es ¿qué? Por ejemplo, yo le pregunto a este señor que me acaba de responder, ¿la imagen de f matemáticamente es qué? Es el conjunto. O el rango de f es ¿qué? Es el conjunto de elementos que reciben flecha. Es el conjunto de elementos que fueron asignados a elementos de A, exactamente, o gráficamente sería como el conjunto de elementos de B donde terminaron las flechitas que nosotros teníamos dibujadas, ¿cierto? Matemáticamente lo vamos a escribir así. La imagen de F es el conjunto de los, a ver, ¿cómo escribo yo esto? Es el conjunto de los F de X con X en A. O sea, es el conjunto de las imágenes bajo F de elementos de X, de elementos de A. El conjunto de todas esas imágenes, esto es el rango. Rango de F. ¿Recuerdan lo que teníamos acá? Recordar. Teníamos por acá como un conjuntico A que yo no sé qué era lo que tenía aquí. Creo que tenía 1, tenía 2, 3, 4, 5, qué sé yo. Y por aquí había otro conjuntico que nosotros habíamos llamado B. Aquí iba la función. Y aquí en B ya se me olvidó lo que creo que había, ¿qué demonios había aquí, hombre? Creo que había A, B, C, D, y yo no sé qué otras cosas había aquí. Cuestión es que si yo a 1 lo mando en C, a 2 lo mando en A 3 lo mando en C también, 4 lo mando en D y a 5 lo mando en C, por decir algo.
Entonces, esa funcioncita que hay acá, el dominio de esta función es A, el codominio es B, las imágenes de todos estos elementos pues serán estos de aquí. A propósito, noten una cosa. El elemento B no le toca, o sea, el elemento B no es imagen de nadie. Y el elemento triángulo tampoco es imagen de nadie, ¿cierto? En este caso, el dominio de esta función, pues obviamente es el conjunto A, ese es el dominio. El codominio de esta función, pues es el conjunto, el codominio es el conjunto a donde llegan las flechas, todo este conjunto. Pero es que uno tiene que distinguir entre el codominio de la función y el rango. El rango de la función es que recuerden lo que es el rango. Es más, todavía está definido. El rango de la función es el conjunto de todas las imágenes. El conjunto de los f de x con x en A. A propósito, esta notacioncita que hay acá, ¿qué significa f de x? F de x es ¿qué? F de x es la imagen de x bajo f. Entonces, por ejemplo, ¿qué será? Voy a hacer un ejemplo, voy a escribir aquí. Ejemplo, ¿qué será f de 1? F de 1 será la imagen de 1 bajo f, mejor dicho, el 1 bajo f, ¿dónde se fue? Ese señor, donde el 1 se fue, esa es la imagen. Entonces, por ejemplo, ¿el 1 se fue en quién? El 1 se fue en C, entonces f de 1 es C. ¿Qué significa que f de 1 es C? Lo que esto significa es la imagen de 1 bajo f es el C. Gráficamente, el 1 se fue en C, ahí está. La flechita coge el 1 y lo manda en C. ¿Qué será la imagen de 2? ¿Dónde se fue el 2? Hombre, pues el 2 se fue en A, entonces f de 2 es A. ¿Dónde se fue el 3? El 3 se fue en C. Perfecto, entonces f de 3 es igual a C. ¿Qué significa esto? Que la imagen de 3 bajo f es el C. ¿Dónde se fue el 4? Hombre, pues el 4 se fue en D. Perfecto, ¿y dónde se fue el 5? El 5 se fue en C también. Ahí está. Muy bien. Entonces ahí están las imágenes, la notación. Entonces cuando yo digo f de x, lo que estoy hablando es el conjunto de todas las imágenes. El conjunto de todas las imágenes es lo que nosotros llamamos el rango de la función. ¿Alguna pregunta? Me imagino que lo estoy aburriendo con esto. ¿Preguntas? ¿Está claro lo que es el dominio, el codominio, el rango de una función? Dígame alguna cosa, dígame sí, no entiendo, estoy confundido, me fui, dígame algo. Sí, profe. Sí, profe, está claro. Bueno, señores, entonces ahora nos vamos a volver serios. Ahora lo que yo estaba haciendo aquí es como dándoles una pequeña introducción, graficándole ahí flechitas, hitos y cositas así. Entonces, eso ya ha quedado claro, ¿qué es una función? Ahora, yo no sé si ustedes en bachillerato exploraron esto, qué es una función, cuál es el rango, el dominio, no sé. Espero que más o menos haya ilustrado. Entonces, estamos hablando de funciones. Estamos hablando de funciones, una función de un conjunto A en un conjunto B. Esto es una correspondencia o una asignación que a todo elemento en A le hace corresponder un único elemento en B. Este es el dominio, este es el codominio, el conjunto de imágenes es el rango, etcétera, etcétera. Muy bien, definición. Vamos a definir ahora cosas serias. T, una función T que va del plano en el plano. Entonces, una función T del plano en el plano es una transformación lineal. Esta palabrita va a resultar muchas veces en lo que sigue. Vamos a estar estudiando estas cosas. Dada una función del plano en el plano, decimos que esa función es una transformación lineal si
y solo si, póngale mucho cuidado, si y solo si T, el puntico XY, es igual a X más BY sobre X más DY para todo. A ver, sí, solo sí, dado, voy a escribir aquí, sí, solo sí. Sí, solo sí, dado el puntico XY en el plano, T de XY tiene esta forma, con A, B, C, D escalares en él. Entonces, ahí tienen que es una transformación lineal. Una transformación lineal es una función que va del plano en el plano, o sea, de R2 en R2, y que tiene esta forma. A propósito, ¿cómo son los elementos del plano? Pues los elementos del plano son vectores, ya estamos acostumbrados a eso. Entonces, una función del plano en el plano es simplemente una correspondencia que a todo punto del plano le hace corresponder otro punto del plano. Fíjese que si XY es un vector del plano, esto que hay aquí, a pesar de que es una cosa como tan rara, esto también está en el plano, ¿o no? Esto está en el plano porque es que esto es un vector con dos componentes. Mire que esta es la primera componente, esto es un número. Esa es la componente de arriba y la componente de abajo es esto otro, que es otro número. O sea que aquí tenemos un par de números. Entonces, ¿qué es lo que hace esta transformación? Esta transformación coge un par de números del plano y le hace corresponder otro par de números. Por eso es que T coge elementos del plano y me los manda en elementos del plano. Ahora, ¿qué es lo que la convierte en formación lineal? Que mire esta correspondencia tan particular. Esta transformación coge el puntico XY y mire dónde me lo manda en otro punto cuyas componentes, mire que las componentes son combinaciones, involucran números y también involucran a X y a Y. Pero fíjense que aquí la X y la Y aparecen elevados a la primera potencia, aquí no aparecen elevados, ni aparecen dentro de raíces, ni aparecen en denominadores, nada de. Entonces, la forma tan particular que tiene esta función, esa forma, eso es lo que la caracteriza como una transformación lineal. Lineal es porque en realidad esto más tarde nos vamos a dar cuenta que estos son líneas, entonces por eso se llama transformación lineal y vamos a estar trabajando con estas funciones a lo largo de este capítulo. Vamos a hacer ejemplos. Ahora, yo antes de hacer los ejemplos, les voy a hacer unas preguntitas muy básicas. Una transformación lineal como esta que yo tengo aquí es una función. ¿Cuál es el dominio de esta función T que tengo acá? ¿Cuál es el dominio de T? R cuadrado. El dominio de T es R2. ¿Cuál es el codominio? También R2. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplito. El ejemplito más sencillo que ustedes se puedan imaginar. A ver, esta es una funcioncita que va del plano en el plano. Para yo describir, yo tengo que decir esa función que le hace a cualquier elemento del dominio. Yo tengo que decir dónde transforma cualquier elemento. Pero miren, esta función es una función muy especial. Esta es una función que va del plano en el plano, tal que esta función coge cualquier puntico del plano y me lo manda, ¿saben dónde? Me lo manda en 0, 0. Esta funcioncita entonces es una funcioncita muy particular, porque esta función, el dominio es todo el plano, el codominio es todo el plano, pero mire esta función lo que hizo. Esta función lo que hizo fue que si aquí estaba el plano, si esto es R2, digamos que este señor es R2 completico, entonces por aquí estaba la función esa T. Entonces esta función iba del plano y caía en el plano otra. Entonces cogía cualquier punto XY del plano, cualquier puntico XY me lo tiene que mandar en algún lado. ¿Y dónde me lo manda? Me lo manda en el origen. O sea, esta función es una función bien rarita, es una función que coge cualquier punto del plano, me lo manda en el 0. Es lo que hace esta función. Y por algo es que se llama la función o la transformación 0.
es la transformación cero. Por razones obvias, ¿por qué? Porque es que esta función lo que hace es que coge cualquier punto del plano y me lo manda en el cero. A todo el mundo lo manda en el cero. Entonces, esta es como una función constante y se llama la función constante cero. ¿Ok? Muy bien, a propósito, esta transformación a veces la denotamos así, donde este es el cero. ¿Cierto? Cualquier vector me lo manda en cero. También se llama transformación. También se llama transformación nula. Porque es una función que cualquier elemento lo manda en el cero. ¿Listo? Muy bien, perfecto. A ver, denme otra función muy sencilla y yo me imagino muy fácil de imaginar. Ese es un ejemplo 1, digamos que esto es el ejemplo 2, yo no sé cómo llamé el anterior. Ejemplo 2, vamos a definir la transformación identidad. Transformación identidad, ¿cuál será esa? Transformación, ¿cómo? Le envía flecha a sí mismo. A sí mismo, eso que es hombre. Para empezar, todas las transformaciones con que nosotros vamos a trabajar son transformaciones que van del plano en el plano. Entonces, todas las transformaciones con las que vamos a trabajar cogen puntos del plano y los mandan en puntos del plano. Muy bien. Entonces, aquí hay una transformación que yo estoy llamando transformación identidad. Esa transformación, ¿qué será lo que hace? Hombre, pues no, esa transformación coge aquí un puntico del plano, digamos el puntico XY, y me lo va a mandar ¿dónde? ¿Dónde creen ustedes que lo manda? Ahí está la transformación, pues lo manda XY. Por algo se llama transformación identidad. No hace nada, coge un punto y lo manda en sí mismo. Otra manera de denotar esto es que T coge el puntico XY y T de XY es simplemente XY. Esta es la manera de representar la transformación de identidad. Coge el punto XY y me lo manda en XY. Esta transformación. Notación. Lo representamos por esta letra I mayúscula. Entonces muchas veces en vez de escribir T de XY, simplemente escribimos la identidad aplicada a XY vuelve y me da XY. Listo. Muy bien. Entonces la transformación de identidad. Les pregunto una cosa, hombre. A propósito de la transformación de identidad, ¿qué hace? Lo que hace es lo siguiente. Si yo tengo aquí el plano cartesiano y aquí también está el plano cartesiano. Recuerden que, bueno, pues aquí este señor es R2 y por aquí también, este señor también es R2. Recuerden que una transformación de las que nosotros nos van a interesar, siempre van a ser funciones que van del plano en el plano. Entonces aquí está el plano y entonces aquí estaría mi transformación, ¿cierto? Aquí estaría mi función. Y para especificar una función, que es lo que tengo que decir, hombre, dado cualquier punto XY por acá, dado este punto XY, yo tengo que decir esta transformación, ¿qué le hace a este punto? ¿Dónde lo manda? Pues la transformación de identidad es una transformación muy sencilla, porque esa transformación es, coge el punto XY y ¿dónde lo manda? Me lo manda en XY. O sea, aquí está XY otra vez. Entonces esta funcioncita coge un punto del plano y me lo manda en el mismo punto, no cambia nada. Esa es la transformación de identidad. Muy bien. Ejemplo 3. Vamos a ver otro ejemplo. Este es un ejemplito. A propósito, yo les pregunto, para la transformación de identidad, ¿cuál es el rango de la transformación de identidad? Rango. ¿Cómo?
dijo alguien por acá? Sería XY. El rango XY. Todos los reales. El rango de esta transformación, el rango es el conjunto de valores que él toma. ¿Cuáles son los valores que toma esta transformación? Pues fíjese que para cualquier XY, la transformación, o sea, esta transformación toma todos los puntos del plano, son valores de esta transformación. O sea, el rango de esta transformación es todo el plano R2. El rango es todo el plano R2. O la imagen es todo el plano R2. A veces al rango también lo llaman imagen de la transformación. Muy bien. Entonces, ¿para dónde era que iba yo? Iba al ejemplo 3. El ejemplo 3, ya tenemos la transformación identidad. Vámonos para otra transformación. Esta sí es un poquitico más interesante. Esta se llama una traslación. Traslación. ¿Qué será esto de traslación? Esto es una funcioncita muy particular. Dado un puntico x0, entonces vamos a definir la traslación por la traslación determinada por x0. ¿Qué es lo que hace esta transformación? La transformación coge un vector x cualquiera del plano y me lo manda en x más x0. Eso es lo que hace esta función. Gráficamente, ¿qué pasa aquí? Gráficamente la cuestión es esta. Por aquí está x0. Digamos que esto es x0. Entonces esta transformación, la transformación tx0, que va del plano en el plano. Entonces, si yo voy a especificar una transformación, yo tengo que ser capaz de decir esta transformación qué le hace a cualquier punto del plano. Dado cualquier x por acá, dado cualquier x por ahí, esta transformación qué le hace a este x. ¿Cuál es la imagen de este x bajo esta transformación? Mejor dicho, esta transformación lo que hace es que coge este x y lo manda en x más x0. Aquí está. O sea, esta transformación lo que hace es que a cualquier vector x le suma x0. Entonces, aquí, a propósito, sumo acá. Yo tendría que armar el triangulito este. Señor, que estoy pintando. Este voy a quitar esto de acá, voy a borrar esto porque ya no me está gustando. Voy a borrarlo de aquí. Y aquí me va a quedar T. Ya me enredé aquí, hombre. Aquí me quedó T. X0, perdón, T X0 doblado en X. ¿Y esto qué es? Esto va a ser X más X0. O sea, esta transformación coge por aquí un vector X y me lo va a mandar en X más X0. Lo que pasa es que mi dibujito no quedó muy bueno, ¿cierto que no? Vamos a ver si aquí logro hacer un dibujo mejor. Por aquí está X0. Y por aquí está cualquier vector X. Y por aquí está mi transformación de X0. Entonces, esta transformación, ¿qué es lo que hace? Esta transformación coge cualquier vector X y me lo manda en X más X0. O sea que yo aquí tendría que sumar, me lo va a mandar ¿dónde? ¿Dónde quedará aquí X más X0? Hombre, pues yo tendría que coger aquí está X0, por aquí está X, y ya nosotros sabemos sumar, ¿cierto? No sé qué me están diciendo. Esto que hay aquí es X más X0, y este señor viene a ser X0 evaluado en X. Muy bien, esta transformación me estoy tomando tiempo de dedicarle
atención a esta transformación porque es una transformación muy útil. Entonces, esta es una traslación. Entonces, X0 es una traslación. ¿Por qué creen ustedes que se llama traslación? Porque es que esto lo que hace es que traslada este vector por este. O sea, lo que hace es que a este vector X le suma X0 y ese resultado de sumar a X, sumarle X0, resultado, esa va a ser la imagen de la transformación, o mejor dicho, esa va a ser la imagen de X bajo la transformación. Eso es una traslación, o sea, esta transformación lo que hace es que traslada el vector X por el vector Y. Ojo. Bueno, pero es que yo todavía, qué pena con ustedes, iba a hacer un come aquí pensando que yo ya había definido lo que era una transformación lineal. Una transformación lineal, ¿sí lo hice ya? No, creo que no. Entonces, ahora, definición. Vamos a definir lo que es una transformación lineal. ¿Esto ya lo hice? No, creo que no. Ya ustedes me dirán. ¿Qué es una transformación lineal, muchachos? No lo he hecho todavía. Una transformación lineal es una transformación que va plano en el... De hecho, nosotros vamos a pasar este capítulo estudiando estas transformaciones lineales. Vamos a dedicar bastante tiempo a estudiar estas transformaciones. Entonces, una transformación lineal es que, hombre, es una función muy particular. Entonces, una transformación lineal es una transformación, una función que va del plano en el plano que satisface esto. T de cualquier puntico XY. Pero yo creo que esto ya lo mencioné. Aquí me queda AX más BY y aquí CX más DY. ¿Esto no lo había mencionado ya, muchachos? Sí, profe. Cuando A, B, C y D son escalares. Bueno, perfecto. Pensé que lo había olvidado. Muy bien. Entonces, una transformación lineal es cualquier transformación que coge una parejita XY y me la manda en una pareja que se puede escribir así, como AX más BY, Y con AB, C y D en R. Muy bien. Entonces ya había definido lo que era una transformación lineal. Algo importante, observación, lo que usted quiera. Una observación que no se nos puede olvidar aquí es que una traslación no es una transformación lineal. Entonces, las traslaciones no son transformaciones lineales. ¿Por qué será? ¿Por qué será que una traslación no es una transformación lineal? Ya que toda transformación lineal envía el cero en el... Pero, sin embargo, si yo cojo T de X y lo evalúo aquí, esto me da X0. A propósito, ¿por qué toda transformación lineal manda el cero en el cero? ¿Alguien me puede decir por qué? Debe conservar el origen. Deben conservar el origen. ¿Cómo así que deben conservar el origen? ¿Qué significa eso? ¿Cómo así que deben? ¿Deben es qué? ¿Significa qué? ¿Qué significa que toda transformación lineal debe conservar el origen? ¿Ese debe es qué? ¿Cómo se escribe eso matemáticamente? ¿Usted qué es lo que quiere decir? Yo lo estoy diciendo es, nota, si P del plano en el plano es transformación lineal, si T es una transformación lineal, entonces
esta transformación cogería el cero y me lo enviaría en el cero. Eso es lo que yo estoy diciendo. Pero esto no es que deba ser así, esto lo estoy afirmando yo. Si usted me da a mí cualquier transformación lineal, entonces seguro esa transformación lineal debe coger el cero y enviarlo en el cero. ¿Esto de dónde sale? ¿De dónde se sigue esto? Por la fórmula que nos dio, no, porque X y Y son Sí, cero, señor. entonces A por cero Sí, menos señor. cero, más cero, pues, es cero. Perfecto, porque es que recuerden que una transformación lineal es una transformación que coge cualquier puntico XY y me lo tiene que enviar en AX más BY y aquí CX más DY, ¿cierto? Cualquier transformación lineal tiene esta forma, coge una parejita XY y me la manda en esta, pero si eso es así, entonces una transformación lineal, ¿dónde me enviaría el cero? Si usted reemplaza X y Y por cero, ¿esto se me convierte en qué? Pues esto se me convertiría en A por cero más B por cero y aquí C por cero más D por cero, pues esto es 0, 0. Entonces fíjense que cualquier transformación lineal manda el cero en el cero. Mucho cuidado con eso. Bueno, señores, pues aquí charlando se me fue el tiempo. No pude avanzar todo lo que yo quería. No pude avanzar todo lo que yo quería. Sí, no pude avanzar todo lo que yo quería, pero hasta aquí yo creo que vamos bien. Entonces, para resumir, ¿qué fue lo que vimos hoy? Para resumir, lo que vimos hoy fue que lo que vimos primero fue, definimos lo que es una función. Definimos lo que es una función, dijimos que una función, perdón, dijimos que una función es como una correspondencia. Todos los elementos de cierto conjunto A le hace corresponder un elemento de cierto conjunto B. Este conjunto se llama el dominio, este conjunto se llama el codominio, y a cualquier X de A lo manda en un elementico que se llama la imagen, que es lo que uno escribe como f de X. Entonces acá, todo X de acá lo manda en un f de X que está en B. Eso es una función. Y funciones, vimos que hay muchas funciones, la función cero, la función identidad, etcétera, etcétera. Lo que es importante es que toda función tiene un dominio y tiene un dominio, ¿cierto? Dominio, el dominio de una función f, en este caso sería el conjunto A, el codominio de f sería el conjunto que contiene como las imágenes, en este caso ese sería el conjunto B. Si Y es igual a f de X, entonces, o sea, mejor dicho, si X se va en Y, eso lo que significa es que el señor X se va en el señor Y. Entonces, en ese caso decimos que Y es la imagen de X bajo F. La imagen de X bajo F, entonces sería la Y. Tienes que la imagen de X bajo F y escribimos así, Y es F de X. Muy bien. También, ¿qué fue lo que dijimos? También dijimos que obviamente hablamos de rango, hablamos de dominio, codominio. Rango no nos metimos tanto, habla de transformación lineal que era una transformación muy especial, ¿cierto? Transformación lineal. Y vamos a concentrarnos mucho en estas transformaciones. Una transformación lineal es una transformación que va del plano en el plano, pero que no solo eso, porque pues todas las transformaciones van del plano en el plano. Una transformación lineal es una transformación del plano en el plano que tiene una forma muy particular.
Toda transformación lineal cogería un vectorcito XY y me lo mandaría en un vector de la forma AX más BY y aquí CX más DY, donde A, B, C y D son constantes, son números. Cualquier transformación que tenga esta forma se dice que es una transformación lineal y nosotros vamos a pasar mucho tiempo estudiando estas transformaciones. Vimos ejemplos de transformaciones, traslaciones, transformación identidad, la transformación cero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí vamos. Ya la otra semana retomaremos este tema, y vemos algunas cositas y ya demostraremos algunos teoremas. Pero entonces por hoy, muchachos, creo que es suficiente. Espero que estén muy juiciosos estudiando, haciendo los ejercicios de los talleres, repasando la teoría, entendiendo bien la teoría y practicando con los ejercicios de los talleres. No se olviden que el parcial quedó para el primero de junio a las 10, según entiendo. Ese anuncio creo que les llegó. Espero que lo tengan muy presente y espero que estén muy juiciosos, repasando mucho. Bueno, muchachos, feliz día, feliz fin de semana. Espero que les rinda bastante, que estén bien juiciosos. Nos vemos entonces, hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Chao.